Cordial saludo estudiantes, mi nombre es Harold Olaya. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre las evidencias de auditoría, las cuales hacen parte de la auditoría financiera, es decir, la auditoría que se realiza a los estados financieros de una organización en un periodo determinado. Iniciamos pues mencionando que el marco normativo internacional que regula o que da directrices sobre cómo llevar el trabajo de la auditoría, específicamente las evidencias de auditoría, es la NIA 500. Es un insumo fundamental para el auditor, entonces es muy importante que la tengan en cuenta y la lean, la analicen y la revisen para poder afianzar un poco más esa noción normativa que tenemos los auditores financieros. Iniciamos con que las evidencias de auditoría es toda la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las cuales se basa su opinión. Hay que tener en cuenta que esta opinión es la que hace parte del informe final o el informe de auditoría que se le presenta a nuestros clientes. Entonces, las evidencias de auditoría es un insumo fundamental para llegar a esa conclusión, porque una conclusión o una seguridad razonable, ¿sí? Para llegar a una opinión pues no tiene sentido sin evidencia, ¿no? Entonces hay que llegar a una seguridad razonable y una fiabilidad en esa opinión. Estas evidencias de auditoría integran registros contables, integran documentación de la empresa, integran las personas que hacen parte de los procesos de los cuales se deriva la información que está presentada en los estados financieros, de esos valores. La NIA 500, entonces, afirma que esa seguridad razonable el auditor la alcanza cuando hemos tenido una evidencia suficiente y adecuada, ¿sí? Si tenemos una evidencia suficiente y adecuada, se va a reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. Es decir, si tenemos una evidencia clara, contundente, por así decirlo, pues nuestra opinión va a ser lo más segura posible. Entonces, cuando hablamos que la evidencia eh, es suficiente y adecuada, entonces con suficiencia hace referencia a que es la medida cuantitativa de esas evidencias, las cuales, o sea, cuantitativo nos permite medir, entonces debe cumplir con los criterios de cantidad y de calidad, o sea, de esa evidencia que voy a recolectar, qué tanto necesito, y de esa evidencia que voy a recolectar, cuál es cuál me brinda mejores recursos para poder basar mi opinión. La adecuación es la medida cualitativa, ¿sí? Entonces, en estos dos casos tenemos la relevancia y la fiabilidad. ¿Cuál de esa evidencia, cuál es más relevante para mi procedimiento de auditoría o el objetivo de auditoría que estoy realizando? ¿Y cuál es más fiable? Es decir, en ese proceso, alineado a mi objetivo de auditoría, ¿cuál cumple es más afín con la naturaleza o el origen de esa evidencia me suple esa necesidad que quiero plasmar o llevar con ese objetivo de auditoría? Es muy importante la fuente, o sea, la fuente tiene que ser 100% derivada de la operación que estoy afectando en la auditoría. ¿Qué, qué procedimientos de auditoría me hacen obtener evidencia? Entonces, cuando estamos valorando los riesgos o afectamos directamente la auditoría o los procedimientos dentro de la auditoría, entonces de las inspecciones se derivan evidencias de la observación, de confirmaciones externas, de recálculos, de reejecuciones, de los procesos que llevaron a esas mediciones. De todo esto nos debe quedar evidencia, es decir, algún,
algún registro o algo con lo cual nos soportamos para poder fundamentar esas evidencias. Auditorías posteriores, entonces pruebas de control, procedimientos sustantivos, es decir, de algo que ya se hizo antes, pero lo estamos llevando a una realidad de una auditoría futura. Para estas evidencias de auditoría, pues claramente el auditor se debe valer entonces de papeles de trabajo. Entonces anteriormente les mencionaba que de todos los procedimientos debe quedar un registro. Entonces hay procedimientos que no tienen eh, el registro físico de lo que está haciendo el auditor, por ejemplo en la observación. Entonces aquí es cuando está la capacidad del auditor para diseñar sus papeles de trabajo. Por ejemplo, uno audita los registros, una factura, pues ya es una evidencia como tal, un contrato es una evidencia como tal, un procedimiento eh, escrito, estipulado por la empresa, es una evidencia que se constituye en un papel de trabajo, pero hay procedimientos que el auditor debe diseñar esos papeles de trabajo. Entonces, una ficha o un memorando de la observación que realizó un proceso, ese papel de trabajo lo diseña el auditor y hace parte de la evidencia de auditoría. El objetivo de estos papeles de trabajo es facilitar la preparación del informe de auditoría y de revisoría fiscal. Recordemos que la revisoría fiscal es una auditoría permanente dentro de la organización. Entonces facilita tanto la preparación del informe como el desarrollo de la auditoría. Con estos papeles de trabajo comprobamos y explicamos opiniones, ¿sí? Coordinamos fases dentro de la auditoría y proveemos un registro histórico de todo lo que va pasando a través de la auditoría. Los propósitos pues están muy alineados a estos objetivos, que es soportar por escrito la planeación de la auditoría. Es más, la misma planeación de la auditoría es una evidencia. Entonces, cuando una auditoría está bien planeada, bien ejecutada, bien sustentada, con valores de riesgo soportados, medidos o cuantificados o calificados objetivamente, esa planeación de auditoría da mucha seguridad y pueden representar una evidencia de auditoría. La forma y el contenido pues, de estos papeles de trabajo claramente están afectados por la naturaleza de la auditoría. Cada objetivo de auditoría es distinto, ¿sí? Y asimismo, pues con la suficiencia y adecuación de esas evidencias, pues asimismo se afecta la forma o el contenido de estos papeles de trabajo. Estos papeles de trabajo pues son fruto del trabajo del auditor, ¿no? Entonces es muy importante en la medida de que se vayan recolectando, pues por su naturaleza, qué tanta confidencialidad debe tener esos papeles, pues lo cual llevan a una propiedad de control y protección, es decir, hay documentos que dentro del proceso de auditoría no pueden salir, digamos, del grupo auditor o no pueden salir, por ejemplo, del líder de la auditoría, solo puede tener información por autorización de la empresa, digamos, a la medida o la calidad de esa, de esa evidencia, pues asimismo va a ser el control y la protección de ese registro. Para esta evidencia es muy importante organizar el orden, ¿no? Entonces, generalmente los equipos de auditoría eh, reclutan o hacen parte de su equipo de trabajo alguien que tenga conocimientos en gestión documental. Entonces, el archivo de auditoría hace referencia en términos generales en cómo organizamos la información que hemos recolectado en la auditoría, de cómo organizamos estas evidencias de la auditoría, ¿sí? Entonces, se organiza de acuerdo a cómo se ha planeado, se organiza del más relevante al menos relevante,
se organiza si hablamos de un proveedor, entonces los proveedores por orden alfabético. Bueno, en fin, ya depende de cómo se planee. Recuerden que las evidencias de auditoría eh, se forjan desde la planeación de la auditoría y se pueden ir modificando, se pueden ir anexando más durante la ejecución de la auditoría. Incluso cuando se está organizando el informe de la auditoría, también se ve la necesidad de adquirir más evidencia. Y es aquí, en el archivo de auditoría, donde se organizan o se sistematizan esta información, estos soportes. Los índices también hace parte, digamos, del archivo de la auditoría. Entonces, eh, es clasificar de A a Z un proveedor. Entonces, los proveedores por A, por B, por C, ¿sí? Ya es como darle un orden más lógico a ese archivo de auditoría, dándole unos índices numéricos, alfabéticos, como todo depende de cada auditor. Las marcas. Resulta que sobre cada papel de trabajo o cada soporte de evidencia que tengamos, pues el auditor usa unas marcas, los cuales son símbolos que el auditor utiliza. Por ejemplo, una factura puede marcar con un chulo, ¿sí? O un check de que ya está revisado esa factura, pero no necesariamente debe decir revisado, ¿sí? Entonces puede ser como un símbolo que nos indica una acción del auditor sobre ese papel de trabajo. Marcas, todas las que quieran, es decir, pueden usar una coma, un punto, un asterisco, una carita feliz, bueno, en fin, ya depende como de cada auditor cómo vamos a marcar esa evidencia. Acá hay muchos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, un check era de que ese soporte ya estaba revisado. Por ejemplo, en esta tabla que presentamos, un check es una operación aritmética verificada. Espero que, digamos, con esta pequeña intervención con ustedes, pues hayamos pues llegado como tal a cumplir o a cubrir un poco sobre las evidencias de auditoría. Claro está que dentro de las evidencias encontramos demasiada información. Esa cambia pues con las necesidades que el auditor haya planeado o haya organizado para la auditoría o para suplir la necesidad que tenga la empresa. Pues de antemano les agradezco eh, el- la atención y pues espero que los conocimientos se hayan afianzado un poco.